otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba, ¿dónde estaba Jesús? Junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Mire, uno de los principales de la sinagoga. Jesús, si usted mira algunos capítulos atrás, había estado predicando en una sinagoga, muy posiblemente donde estaba este hombre. Y dice que se llamaba Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Nos cuenta esta historia de que Jesús se baja de una barca y en esa barca, cuando él se baja a la orilla del río, dice que una multitud de personas estaban ahí y lo apretaban, porque sabían que había llegado alguien que tenía poder, alguien que había sido ungido para dar. Y Jesús, mientras estaba ahí en la orilla, dice su palabra que la gente lo apretaba, la gente estaba deseosa seguramente de que le sanara, de que solucionara sus problemas, como vemos a veces que sucede aún en estos tiempos, aunque no tenemos a Jesús, pero cuando alguien puede llegar conocido o con un gran ministerio, la gente se agolpa a ver qué puede recibir. Y dice su palabra que una gran multitud le seguía y le apretaba. Pero una mujer que hacía desde 12 años padecía de flujo de sangre, aquí comienza a contar otra historia. Nos vamos a poner en la escena de ese momento. Jesús se baja, está lleno de gente, todos lo apretan, viene un principal de la sinagoga, viene Jairo y le dice: Jesús, necesito que vayas donde está mi hija, que pongas tus manos sobre ella, que sea sana. Esa es una de la historia en ese momento, de lo que estaba aconteciendo. Pero mientras Jesús estaba y había tanta gente y este principal de la sinagoga fue a pedir ayuda, fue a pedir socorro, realmente reconoció que Jesús era el Mesías y que en él había poder, se presenta otra mujer en la escena donde está Jesús. Esta mujer, dice la Biblia, que era una mujer que hacía 12 años que padecía de un mal. Esta mujer hacía 12 años que padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho porque había pasado por muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Vemos que había un principal de la sinagoga, seguramente un hombre rico, un hombre con mucha posición, un hombre con estatus, un hombre que lo reconocían. Y vemos una mujer pobre que no tenía nada, que había perdido todo, que se había quedado sin nada porque había gastado todo lo que tenía en los médicos. Dos personas totalmente diferentes, hermano, dos personas con una vida social diferente. Pero los dos necesitaban a Jesús. Los dos necesitaban que Jesús hiciera un milagro. Y si nos ponemos un poquito en la vida de Jairo, yo me centro, más allá de que Jairo fue corriendo a buscar el maestro, ustedes se imaginan los que quedaron en casa con la hija enferma. Quedó su madre con esta hija que estaba postrada, que estaba enferma, que también, oh qué casualidad, esta mujer hacía 12 años que tenía esa pérdida de flujo de sangre y esta nena tenía 12 años de edad. Y dice que también nos cuenta la Biblia que la madre se había quedado en la casa junto con los criados, junto con toda la gente que le servía. Y
el papá de esta niña había salido desesperado a buscar ayuda, a buscar al maestro. Pero pensemos un poquito en el que se había quedado en la casa. Qué desesperación, no saber si su esposo había llegado donde estaba el maestro. El maestro se demoraba porque estaba solucionando otras cosas, otros problemas, otras cosas que seguramente que a Jesús le parecían más importantes en ese momento de realizarlas. Y dice la palabra de Dios que habiendo sufrido mucho en el 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud de esta mujer y ¿qué hizo? Le tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Imagínese Jairo pidiéndole que vaya, que su hija está gravemente enferma, que se está muriendo. Y Jesús, entretenido en la multitud que lo apretaba, en la multitud que estaba sobre él, viene una mujer, toca su manto y sale poder de Jesús y ella es sana. Y Jesús siente en ese momento que había salido virtud de él, que había salido algo de él y que alguien lo había tocado. ¿Usted piensa que siendo Jesús omnipotente y Dios no sabía quién le había tocado? Él se puede haber dado vuelta y decir, mujer, ¿por qué me tocaste? Y no, Jesús se tomó el tiempo todavía de preguntar, ¿quién me ha tocado? ¿Quién? Porque yo he sentido que virtud ha salido de mí. Porque Jesús podría haber dicho, me tocaste, pero él quería que esa mujer lo proclamara y lo dijera con sus labios, que ella había sido la que había tocado a Jesús. Entonces dice que los discípulos le decían, ves que la multitud te aprieta y dices, Jesús, ¿quién me ha tocado? Acá tenemos a Jairo que está loco con todos los que te siguen para que vayas a orar por su hija, porque dice que Jairo iba detrás de él. Jairo iba a donde Jesús iba caminando junto con la multitud, iba viendo qué decisión iba a tomar Jesús, porque Jesús no le había dicho nada hasta ese momento. Jesús no le había dicho, sí, Jairo, voy a ir a tu casa, espérame un minuto primero. No, Jesús no había dicho nada, solamente iba con los acontecimientos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos pasa como Jairo? Que vamos viendo los acontecimientos y decimos, Señor, te estoy pidiendo y no pasa nada. Te entretienes, pareces en otras cosas, a otros le solucionas los problemas, a otros le cumplen los sueños, a otros resucita sus sueños y conmigo no pasa nada, Jesús. ¿Usted piensa que Jairo no habrá pensado eso? ¿Cómo puede ser que yo, siendo Jairo, siendo un principal de la sinagoga, Jesús no me mire, Jesús no se pare, Jesús no piense un poquito como papá lo que estoy sufriendo y esté entretenido en otras cosas? Sanando a una mujer que ya hizo su vida, una mujer que hace 12 años que está enferma, que bueno, si se muere no vamos a perder mucho, pero mi hija es joven, tiene una vida por vivir. ¿Piensa que Jairo no lo habrá pensado? Sí, Jairo es humano como nosotros, como pensamos nosotros muchas veces. Entonces dice que mientras estaba ahí, los discípulos decían, Señor, pero la gente te aprieta, estamos todos aquí amontonados, Jairo está detrás tuyo y tú todavía preguntas, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué no seguimos? Y dice que Jesús ahí miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces una mujer, vemos en el versículo 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, Jesús, hija, tu
fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús se tomó el tiempo de sanar a esa mujer, de aún salvarla y de sanarla. Dos cosas importantes: salvarnos y después cumplir nuestro deseo. Porque ¿de qué nos sirve? ¿Cuántas veces buscamos las añadiduras, como dice la palabra de Dios? Buscamos la sanidad, buscamos la prosperidad, buscamos lo que necesitamos, pero no buscamos la salvación de nuestra alma. ¿Y cómo vamos a ser salvos? Y sirviendo al Señor, porque Él es nuestro único Rey y nuestro Salvador. Es rindiéndole un tiempo a Él, reconociéndole como hijos de Dios, viviendo como al Señor le agrada y como Él quiere que vivamos. Y las demás cosas, dice su palabra, que nos van a venir por añadidura. Esta mujer tenía una fe realmente en el Maestro y decía: si yo lo toco, voy a ser sana. Si yo me arrimo donde está Él, mi milagro va a suceder. Aunque, hermanos, pareciera que todo está perdido. Para esta mujer parecía que todo estaba perdido. Imagínese una mujer, 12 años, con un flujo de sangre. Esa mujer debe haber estado anémica, débil, sin fuerzas, sus huesos todos llenos de osteoporosis y todo lo que acarrea, nosotros las mujeres sabemos, todo lo que acarrea ese mal. Pero esta mujer con esa debilidad, cuando parecía que todo estaba perdido, cuando parecía que nada iba a pasar, ella se animó a tocar el manto del Maestro. Nosotros en esta noche, hermanos, esto lo denominamos Jueves de Milagros, tenemos que animarnos a tocar el manto del Maestro. Tenemos que animarnos a que salga virtud de Él, porque Él ha sido ungido para dar. Él fue ungido para dar. Entonces nosotros tenemos que esa unción que el Señor tiene fluya en cada uno de nosotros. Fluya en nuestras vidas para que nuestro sueño, para que lo que nosotros deseamos sea cumplido. Entonces dice que esta mujer se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Y en el 35 dice, mientras Él aún, ¿qué hacía Jesús? Ya había sanado la mujer y Él seguía hablando. Seguía predicando el Evangelio, seguía Jesús diciendo lo que el Padre le decía y le mandaba que dijera, que hiciese. Y Jairo lo miraría a Jesús. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Usted se imagina cuánto tiempo habrá pasado en todo este lapso? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿1 hora, 2 horas? No sabemos, porque si Jesús le gustaba hablar, me parece que le gustaba hablar a Jesús, ¿eh? Si a Jesús le gustaba hablar, habrá pasado mucho tiempo y Jairo ahí detrás de Jesús esperando su milagro, no desesperando. O había desesperación en él, pero seguía detrás de Jesús. Muchas veces nosotros seguimos esperando y seguimos esperando, pero muchas personas no esperan y se vuelven. Mire si Jairo se hubiera vuelto. Mire si Jairo hubiera desistido en ese momento, decir, bueno, Jesús se pone a sanar, a conversar, a ver quién lo tocó, a la mujer de aquí que vino, que se postró delante de él y que Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, te ha salvado, y seguía hablando Jesús. Si Jairo hubiera dicho, mejor me vuelvo a mi casa, me voy porque aquí parece que Jesús no me da bolilla, no está conmigo. Entonces dice que mientras él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? ¿Cuántas veces hay personas que nos han dicho o nos han hecho sentir
tu sueño o lo que vos amabas o lo que vos querías, lo que vos deseabas, está muerto. ¿Para qué molestas? Ya está, ya se terminó, hasta aquí llegó. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos esas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Para qué seguís buscando? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué seguís al maestro? Si no ves que no te escucha, si no ves que está entretenido en otras cosas, si no ves que está haciendo otras cosas, parece que tiene hijos predilectos, porque aquí hubiera pensado Jairo, parece que esta mujer es predilecta, que la multitud, Jesús tiene más interés que ir a mi casa y sanar a mi hija. Pero Jairo ahí estaba esperando a ver qué reacción tenía el maestro. Él no se había vuelto, él no se volvió. Hermanos, aunque veamos que nuestros sueños o lo que nosotros le pedimos al Señor no se cumpla, no volvamos atrás. Eso es lo que quiere el diablo, que nos volvamos atrás, que desistamos de nuestros sueños, de lo que nos hemos propuesto, de lo que Dios tiene para nuestras vidas, de donde Dios nos quiere llevar, a donde Dios quiere que nosotros vamos a ser personas útiles, personas que vamos a dar palabra de esperanza. El diablo nos quiere sacar de esa situación y quiere hacernos volver para atrás. Pero Jairo seguía. Y también imagínense qué pasaba en la casa de Jairo. Imagínense a la mamá de esa chica diciendo, lo mandé a mi esposo a que fuera a buscar el maestro, seguramente se entretuvo, seguramente se puso en otro lugar, no lo encontró. ¿Cuántas conjeturas se habrá hecho la mamá de esta niña de 12 años? Porque habrán pasado las horas y estaba ella al lado de su hija, viendo que estaba agonizando, viendo que se estaba muriendo minuto tras minuto, y no llegaba su esposo con el maestro con el que hacía milagros. Así muchas veces nos sentimos nosotros, que estamos al lado de nuestro sueño, al lado de lo que le estamos pidiendo al Señor, minuto tras minuto, viendo que se está muriendo, que no lo podemos solucionar, que se va de nuestras manos y decimos, ¿dónde está el Maestro? ¿Dónde está Jesús? Necesitamos que Jesús llegue para que resucite nuestro sueño. Y Jesús está en sus tareas, está haciendo, porque sabemos que los tiempos son de Dios, los momentos son de Dios, no son nuestros. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Solamente seguir. Y el momento es de Dios. Entonces dice que en eso que le dijeron a este hombre, no molestes más al maestro. Pero Jesús tenía su oído atento. Jesús estaba atento a lo que pasaba alrededor de él. ¿Habrá estado muy cerca Jairo de él? ¿Habrá estado ahí pegadito por lo que escuchó cuando le dijeron, no molestes al maestro, tu hija ya ha muerto? Porque dice, si había una gran multitud que lo apretaba, Jesús escuchó esas palabras. Quiere decir que Jairo no se había movido del lado del maestro. No se había movido del lado de aquel que tenía la salida para su problema en ese momento. Hermanos, no nos salgamos del lado del maestro. No nos salgamos del lado de aquel que tiene la salida para nuestro problema. El que pierde es el que abandona la carrera. No importa que lleguemos primero o último, lo importante es llegar y obtener la recompensa, llegar y obtener lo que estás necesitando, llegar y obtener la salida para tu necesidad. Imagínese esa madre en la casa llorando, lo dice la palabra de Dios, lo vamos a leer. Y dice, pero Jesús en el versículo 36, luego que oyó lo que se decía,
dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. El Señor nos está diciendo en esta noche: hijo, no temas, cree solamente. Mire, estos días que estamos en tiempo de política, y si nos ponemos a escuchar un poquito, todos hablan mal de todo. Todos hablan que la Argentina se hunde, si suben todo la Argentina se va a hundir, y si suben todo la Argentina se va a levantar. Yo la verdad que ya no entiendo nada. Pero si nos ponemos a escuchar eso, nos entra temor. ¿No le entra temor a usted diciendo qué va a hacer de nuestro país con este tipo de gente que no se pone de acuerdo, que cada uno piensa diferente y que cada uno piensa que va a salvar el país y que va a salvar el mundo? Y nosotros decimos, y esto va de peor en peor, porque bueno, es bíblico también. Pero el Señor nos dice en esta noche: yo te digo que creas. Él le dijo a este hombre, al principal de la sinagoga: no temas, no temas, cree solamente. Y el Señor nos está diciendo lo mismo a cada uno de nosotros: no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Aunque pases por las aguas, dice la Biblia, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, porque yo estoy contigo, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, nosotros estos días escuchábamos que la mayor profecía está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que no temamos y que creamos. No esperes que venga un hombre y que te lo diga. No espera que venga alguien y te unja y te diga: así dice el Señor, cree y no temas, que yo estoy contigo. Si la palabra de Dios lo dice antes, la palabra de Dios ya está escrito para todos. Para ti, para mí, para todos los que le servimos al Señor. Entonces no debemos, hermanos, temer, porque Dios está con nosotros. Él nos va a levantar, Él nos va a dar ese sueño que nosotros estamos anhelando. Él nos va a sacar en victoria. No temas, cree. Y dice la Biblia: y no permitió que le siguiese nadie. Jesús ya terminó lo que tenía que hacer. Estaba la multitud que lo estaba apretando, que estaba encima de él, pero él dijo: no quiero que nadie me siga, no quiero que nadie vaya atrás de mí. ¿Qué autoridad habrá tenido que tenía Jesús? Porque había que parar una multitud que lo apretaba. Había que decirle a esa multitud: miren, hasta aquí llegué, no me sigan más porque yo tengo que seguir en los negocios de mi Padre. Si fuéramos nosotros, ¿sabe qué? No, ni bolilla nos daría la gente, seguiría. O si fuéramos nosotros, no, obedeceríamos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Entonces dice que ahí Jesús le dijo: bueno, nadie me siga sino Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué no le pidió a todos los discípulos que fueran con él? ¿Le habrá dejado algunos con la multitud? ¿O habrá visto que en algunos corazones de los discípulos había incredulidad? Y sabemos que cuando hay incredulidad, ¿qué pasa? Los milagros no suceden. Y habrá dicho Jesús: si me llevo a estos que me están diciendo que la gente me aprieta, que no pregunte quién me sanó, a quién sané, que me está corriendo la multitud, y los voy a llevar a resucitar un muerto, voy perdido. Entonces él buscó, yo pienso, a las personas que tenían un corazón lleno de fe y lleno de esperanza. Hermanos, si tú quieres ver milagros de Dios en tu vida, vas a tener que tener un corazón lleno de fe y de esperanza. Si no, nunca vas a ver un milagro. Si tú quieres ver milagro de Dios en tu vida, lo vas a tener que hacer. Mire, yo recordaba en estos días, porque mi hermana menor me decía que le habían salido mal unos análisis, y yo recordaba en estos días que cuando yo era niña tenía fiebre reumática.
tenía esa fiebre que se van deformando los huesos. Y así conoció mi mamá al Señor. El Señor hizo un milagro en mi vida. Y a los 19 años o a los 18 años, yo trabajaba en un lugar, era cajera, y comencé a sentir dolor en mis huesos. Empecé a sentir dolor nuevamente en las muñecas, en las rodillas. Y bueno, me fui a atender y me salió el AELO alto, que es la fiebre reumatoidea. No me sale la palabra, es difícil, pero por ahí. Entonces yo recuerdo que yo salí llorando del consultorio del médico porque yo había visto personas con esa enfermedad y no es nada agradable. Entonces que me mandó el doctor a comprarme unos remedios y unas inyecciones, unos antibióticos muy fuertes que yo me tenía que poner todos los meses. Y recuerdo que cuando yo salí de ese lugar, dije, Señor, si tú me sanaste cuando yo era niña y ahora quiere volver esto a mí, yo lo rechazo y me declaro sana en tu nombre. Hermanos, yo nunca más, hasta el día de hoy que tengo años, que lo diga, bueno, 25, nunca más, hermanos, yo volví a sufrir esa enfermedad. Yo digo, ¿por qué no tengo esa fe que yo tenía cuando tenía 19 años? A veces me lo he preguntado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si yo lo declaré? Y así, hermano, tengo muchísimos testimonios de la fe. Y cuando fuimos a este último congreso en el Pastor Di Rocco, recuerdo que el profeta Oliveira, él vino donde estaba yo y me dijo, eres una mujer de fe. Y yo en ese momento dije, sí, yo he tenido una fe a veces sobrenatural en mi vida, no solo para mí, sino cuando he orado por otra persona y me han dicho, pastora, cuando usted me dijo estas palabras o alguien me dice, cuando vos me dijiste esto, y yo ni me acuerdo cuando lo dije, porque seguramente no soy yo, es Dios. Pero cuando yo he tenido fe, he visto milagros de Dios. Hermano, y cuando nuestra fe está bajita no vemos nada, no vemos un milagro y vemos a nuestro sueño muerto, como le pasaba a esta mujer que veía a su hija muerta. Entonces dice que Jesús le dijo, cuando entró a la casa, vio que había un gran alboroto y todos lloraban. Hermanos, cuando nuestros sueños, cuando nuestra fe está muerta, está perdida, hay gran alboroto, todos lloran, nadie tiene esperanza. Y eso pasaba en esa casa. Imagínense, una criatura de 12 años había muerto. Y dice que todos lloraban, todos estaban desesperados. Jesús encontró un desorden allí. Jesús encontró a gente sin fe, sin esperanza. Entonces dice que Jesús le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, la niña duerme. Imagínense que esos pensamientos en esa madre, en esa familia, en el papá diciendo, nos viene a decir Jesús que duerme y está más muerta que muerta. ¿Cómo puede ser? ¿Se estará burlando de nosotros Jesús? A veces pensamos nosotros, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que no me tienes en cuenta. Y dice que los que estaban allí, ¿qué hacían? Se burlaban de Jesús. Se burlaban de Él. ¿Cuántas veces cuando nosotros decimos esto va a suceder, esto va a pasar, cuántas personas se burlan de nosotros? Se burlan de nuestra fe, de nuestra esperanza, de decir yo voy a salir, lo voy a lograr. Y muchos han tenido que callarse porque han visto el milagro que Dios ha hecho en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu economía. Y dice que se burlaban, mas Él, echando fuera a todos,
los que estaban allí se burlaban, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, que ¿quiénes eran? Jacobo, Pedro y Juan, y dice que los tomó y entró donde estaba la niña y tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Hoy el Señor nos está diciendo, Talita Cumi. Hoy el Señor a tus sueños, a lo que crees tú que ya está perdido, a lo que piensas que no tiene solución, el Señor te está diciendo, niña, a ti te digo, levántate. Talita Cumi. Dile al que está al lado, Talita Cumi. El Señor te dice, Talita Cumi en esta noche. El Señor te dice, niña, levántate. No estás muerta, está dormido, pero yo te doy vida en esta noche. Yo te doy lo que tú esperas. Yo te doy esperanza. El Señor nos está dando vida en este lugar, nos está dando esperanza. Nos está diciendo que nos levantemos. ¿Cuántos se levantan en esta noche y dicen, Señor, yo creo que mi milagro está?